¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, encantada. Bueno, pues vamos a recordarle lo primero a todo el mundo que Ana Zorín es una actriz de las más importantes que tenemos en nuestro teatro en España, Bueno, bueno, especializada, concreta y absolutamente en teatro, aunque hace cosas en cine y alguna cosa también en televisión y algunas colaboraciones como guionista y todo, pero yo creo que siempre la recordamos como una actriz importante de teatro y de esto nos va a gustar mucho hablar con ella. ¿Por qué tanta especialización en teatro, Ana? Hay quien dice que el teatro es la interpretación más pura. ¿Va por ahí un poco la cosa? yo creo que el teatro es la escuela fundamental para un actor. Desde mi punto de vista, me parece que el teatro te forma a muchos niveles y si sabes hacer teatro, yo creo que estás preparado para luego hacer cualquier cosa. Y a veces al revés es más difícil, porque también es cierto que el teatro te exige, bueno, pues una concentración, una capacidad también de proyección de voz, de saber moldarte un poco al volumen que cada sala requiere. No es lo mismo cómo tienes que proyectar la voz en una sala de 1000 personas que en una sala de 70, ¿no? Y luego el contacto con el público. Yo creo que el contacto con el público, el hecho de tener que resolver cosas que surgen en ese momento, ¿no? El directo, por así decirlo, para mí es una escuela maravillosa y ya te digo que para mí es fundamental. Y luego a mí es que el teatro me apasiona. Es curioso porque todos los actores y todas las actrices, en términos generales, siempre vienen a decir lo mismo. No, no, lo importante es poder ser un buen actor o una buena actriz de teatro. Sin embargo, lo cómodo, lo que hace que uno sea más popular es la televisión, el cine. Eh, es Sí, duro renunciar a esa popularidad en pos de un trabajo más gratificante en lo personal. a ver, yo creo que, bueno, si tienes suerte en esta profesión, no tienes por qué renunciar a nada, puedes ir compaginando cosas. Ha habido actrices que yo creo que la televisión quizá es lo que las ha lanzado más o las ha hecho más populares, pues como por ejemplo pudo ser Amparo Baró en su momento o Carmen Machi, pero que llevaban muchísimos años haciendo teatro, ¿no? Entonces, bueno, creo que si tienes la suerte de que de repente en un momento dado puedes hacer una cosa y luego puedes hacer otra y puedes ir compaginando, a mí eso me parece maravilloso, porque es cierto que la televisión y el cine, quizá más la televisión, bueno, es lo que te da popularidad y eso también de alguna forma puede ser un reclamo para que luego la gente vaya a verte al teatro. Pero también es verdad que muchas veces hay actores que hacen televisión y en cuanto pueden vuelven al teatro, ¿no? O sea, entonces, bueno, a mí me parece que esa unión es muy buena. Genial. Oye, en el 2012 te pones de acuerdo con Ramón Paso y creáis esa compañía que tanta importancia está teniendo en España como es Paso Azorín. ¿Cómo surge la creación de la compañía y quiénes la conformáis en un principio? Pues esta compañía surge, nosotros llevábamos un tiempo escribiendo proyectos para televisión, pero parte del equipo que éramos, pues nos gustaba mucho el teatro y de hecho algunas éramos actrices, luego estaba Ramón, que es dramaturgo y director, luego también Ramón tenía un compañero que también le apetecía mucho escribir algo para teatro y surgió así, o sea, surgió un poco, bueno, pues vamos a hacer un proyecto, vamos a presentarlo, vamos a conseguir una sala y bueno, pues allá que vamos, ¿no? Y nada, y entonces el 12 del 12 de 2012 fue cuando estrenamos nuestro primer montaje y después de eso, claro, nosotros no íbamos
prácticamente sin expectativas, o sea, a ver un poco qué pasaba, ¿no? Pero la cosa salió bien, estrenamos en la sala del Montacargas de Madrid, que era una sala que cerró hace muy poquito, pero era una sala con mucha magia, una sala pequeñita, y nos fue muy bien y dijimos, Ramón y yo dijimos, venga, pues vamos a seguir. Ahí todavía no nos llamábamos Paso Azorín Teatro ni nada, o sea, ahí no teníamos ni nombre aún. Y poco a poco, pues fuimos haciendo cosas, ya me parece que fue en 2014 cuando ya dijimos, bueno, vamos a ponernos un nombre y elegimos Paso Azorín, fíjate tú, pues Ramón Paso y Ana Azorín, o sea que tampoco, digamos que tampoco nos comimos mucho la cabeza. Y ese año fue cuando entró Inés en la compañía y yo creo que, no sé si ese mismo año o el año siguiente ya pasó también a ser socio. Entonces, digamos que el núcleo de la compañía empezamos Ramón y yo, pero muy prontito también se unió Inés y ahora mismo somos los tres socios, un poco somos, digamos, el núcleo duro, ¿no? Los que decidimos qué montajes hacer, los que los ponemos en marcha, pero es verdad que hay mucha gente en la compañía que lleva prácticamente desde el principio con nosotros, ya no solo en cuanto a repartos, que hay gente con la que trabajamos asiduamente, sino también lo que es la parte de detrás, ¿no? Pues vestuario, producción, ayudantía de dirección, todo eso. Claro. Bueno, cuando dices Inés, te refieres a Inés Kerzan, que es Inés Kerzan, la, exacto. la tercera parte de esta compañía de Paso Azorín. A mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, Ana. Si tomamos como punto de partida 2015 con La Ramera de Babilonia, la primera versión, porque luego se volvió a hacer en el 2019, a partir de ahí, el del 2016, 3 obras: Hazlo, nena, hazlo, El síndrome de los agujeros negros y Terror y ceniza. En el 2017, ahí te saliste un poquito de la compañía y te marcaste un Eloísa hasta debajo de un almendro, y Sí. luego volvisteis otra vez con el tema de Usted tiene ojos de mujer fatal en la radio. En el 2018, Lo que mamá nos ha dejado, Yo te lo a juicio. 2019, Besarte, mimarte y follarte, La importancia de llamarse Ernesto. Quiero decir, un ciclo más o menos casi continuo de 2 montajes importantes por año. ¿Cómo una compañía independiente, no tan grande, No. sostiene económicamente 2 montajes importantes al año? Bueno, a ver, nosotros hay montajes que hacemos porque nos apetece mucho hacerlos y vamos a riesgo y normalmente vamos a taquilla, ¿no? En las salas. Entonces, ahí es verdad que, bueno, también tenemos la suerte de que contamos con gente a la que le gusta mucho el proyecto teatral que nosotros tenemos y se meten de cabeza. Es difícil, obviamente es difícil porque hay proyectos de una magnitud y hay proyectos de otra, entonces tienes que estar un poco como manteniendo ese equilibrio en el que los proyectos más grandes, pues digamos que te subvencionen un poco los pequeños, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, es verdad que no es fácil y hay proyectos que hemos hecho para salas muy pequeñitas que nosotros ya sabíamos pues que de ahí probablemente tampoco era una cosa que te volvieses loco, lógicamente, ¿no? Pero sí es verdad que hay veces donde digamos que nos ha podido el querer hacer X cosas, el querer contar X historias que en salas más convencionales, en teatros privados pues eso, que tienen quizá una línea más comercial, era imposible meter, porque en nuestro teatro, claro, nosotros tenemos como dos líneas. Por un lado, un teatro más pues comercial, por así decirlo. Es que parece que dices comercial y que es como un teatro de comedia muy tonta, pero no. Clásico, digamos entre comillas clásico, con nombres Sí, importantes. exacto, donde encaja la importancia de llamarse Ernesto, donde encaja Otelo. Drácula, Otelo a juicio, el mensaje con el que estamos ahora, y luego una línea de un teatro muy alternativo, muy clandestino, muy transgresor, y nos gusta mantener las dos líneas. De hecho, ahora mismo ahora mismo tenemos 5 funciones en el Teatro Lara a la vez. 2 de ellas, El mensaje y Sueños de un seductor, que están en la sala de arriba, en la sala grande, y 3, Baldosas amarillas, Besarte, mimarte y follarte,
y el móvil, que están en la sala pequeña. Entonces, nos gusta mucho poder jugar con esas dos líneas teatrales. Claro. Oye, y también hay que explicar que cuando planificáis un montaje no es para una temporada sola. Lo hacéis Ujú. pensando en que la obra tenga un recorrido de aproximadamente más o menos 2 años mínimo de vida útil, ¿verdad? A ver, nosotros, claro, muchas veces también aquí te tienes que ceñir un poco a cómo va la taquilla, ¿no? Y a cómo va el público. Pero lo que sí ha pasado es que, o sea, hay obras que han durado mucho en cartel, seguidas, y hay otras que lo que pasa es que hemos ido reestrenando cada poco. La Ramera de Babilonia, por ejemplo, yo creo que desde 2015 hasta, bueno, 2020 también volvimos con, 2021, de hecho, este enero fue la última vez que volvimos con ella. Es una obra que prácticamente cada año, o sea, a lo mejor estábamos 4 o 5 meses con la función, parábamos y al año siguiente la retomábamos, ¿no? Eso lo hemos hecho bastante, con bastantes montajes, porque, bueno, nos parece que un montaje a veces no tiene una vida simplemente de 2 o 3 meses, ¿no? Sino que se le puede sacar más partido. Es verdad que ahora mismo, por ejemplo, el móvil, con el móvil llevamos un año ya sin parar, porque lo estrenamos en agosto del año pasado, justo cuando ya se volvieron a abrir los teatros, y Sueños de un seductor también. Entonces, bueno, cruzamos los dedos para que siga así. Vale. Una pregunta muy importante, Ana. Ujú, Vosotros desarrolléis, como tú dices, dos líneas, ¿de acuerdo? ujú. La parte un poco más comercial y la parte un poco más arriesgada, digamos. Sí, Eh, sí, y mencionabas que tenéis 5 montajes en estos momentos en el Teatro Lara. Por una parte tenemos la parte más comercial con el mensaje, historia, sueños de un seductor, y por el otro lado tenemos el tema del móvil, de besarte, mimarte y follarte y de baldosas. ¿De acuerdo? sí. ¿Qué línea funciona mejor? ¿La fácil o la arriesgada? ¿Qué línea funciona mejor a qué nivel? A nivel público, por ejemplo. Hombre, a nivel público normalmente funciona mejor la fácil, por así decirlo también. Claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el mensaje. Pues el mensaje es una función que está de martes a domingo como función principal del teatro. No la puedes comparar con una función que está los miércoles a las 10 de la noche, como puede ser Baldosas, por ejemplo, ¿no? Ahora, también es verdad que yo creo que cada función tiene su público. O sea, la gente que viene a ver Sueños de un seductor, pues quizá no es la gente que viene a ver Besarte, mimarte y follarte. Entonces, creo que tener esa amplitud de registro, de repertorio, está muy bien porque digamos que llegas a muchos tipos de público. Em, yo, por ejemplo, sí creo que es verdad que obviamente pues, el mensaje, los sueños de un seductor, que también están en salas más grandes, tienen mayor afluencia de público, pero sí es cierto que las cosas que nosotros estamos ahora mismo haciendo en la sala pequeña, los otros tres montajes, la gente sale muy removida, ¿no? Entonces, eso también es un valor para mí, ¿no? Porque yo creo que como artista tienes que tocar un poco el alma de la gente y la conciencia, ¿no? De la gente. Ana, muchas veces se ha dicho que hay actores y actrices que cuando se involucran mucho con un personaje les cuesta salir de la piel del personaje. ¿Cómo haces tú para hacer 5 funciones diferentes a lo largo de la semana? ¡Qué bendita locura! Bendita locura, sí. Bueno, yo hay una que no hago, baldosas amarillas, es verdad que yo ahí he estado más en la parte de producción y tal, pero luego lo que es en el reparto, ¿no? Pero no dejan de ser 4 funciones a la semana. Eh, sí, mucha gente dice, pero esa locura, ¿cómo o sea, no os vais de un texto a otro? ¿No os pasa que en una función decís el texto de otro montaje? Eso es verdad que no. Em, a ver, yo creo que, hablo desde mi caso, obviamente, pero a mí más que,
O sea, no me cuesta tanto quitarme el disfraz, por así decirlo, de una a otra. Nosotras además, Inés, Ángela y yo, estamos entrenadas para eso porque llevamos muchos años haciendo estas locuras, ¿no? De tener varios montajes a la vez. Entonces es verdad que estamos muy bien entrenadas para, sales de uno, te metes en otro y no hay problema. Lo que sí es importante para mí es que en el momento en el que arranca el montaje, tienes que vivir esa historia. O sea, todo lo demás tiene que quedar fuera porque en ese momento es eso en lo que te tienes que concentrar. Pero claro, a nosotras nos pasa que, por ejemplo, esta noche tenemos 2 seguidas. Primero el mensaje y luego, en mi caso, Sueños de un seductor, y en el caso de Inés y Ángela, Besarte, mimarte y follarte. Mañana tenemos 3, 2 del mensaje y una del móvil. Y a veces hay 15 minutos entre una y otra. Entonces es verdad que, bueno, sales, te cambias y ya te metes en lo otro. Y sobre todo yo creo que es eso, es el concentrarte en cada momento en lo que estás haciendo. Esa es la manera de no volverte loco. Y que es verdad que también a mí me parece que Ramón es un director brillante. Entonces, al final la construcción de personajes es tan poderosa que es como que cuesta poco meterse porque el personaje está muy, muy bien construido, muy bien matificado. Entonces, bueno, pues ahí que te metes y allá que vas. Pero entiendo que parezca una locura desde fuera. Bueno, ya que hablamos de Ramón Paso, que es el otro alma mater de Paso Azorín, eh, creo que la pregunta es obligada, Ana. ¿Cómo entenderías la vida sin Ramón Paso? Tiene que ser difícil, ¿no? Muy Porque... difícil. Claro, tú ten en cuenta que Ramón y yo nos conocemos desde hace 14 años. Hace 14 años que empezamos a trabajar juntos, más en la parte de escritura, y hace 8 años y medio, ya casi 9, que formamos la compañía. Entonces, quiero decir, o sea, es una relación, vamos, para mí es la relación más fuerte, ¿no? Por así decirlo, que existe ahora mismo en mi vida, porque estamos todo el día trabajando juntos, compartiendo un montón de vivencias juntos. A mí me resulta muy difícil concebir la vida sin Ramón, la verdad. Pero porque también, claro, nosotros amamos lo que hacemos, entonces nos involucramos al 100% y eso al final hace que, que te agarres a la gente que está en tu barco, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en mi caso, para mí Ramón es una parte imprescindible de mi vida. Bueno, ya que hemos empezado con lo de ¿qué opinas de Ramón? Pues vamos a jugar a ¿qué opinas de Muy eh, bien. Inés Kerstan? Háblanos de Inés. A ver, Inés a mí me parece una profesional como la copa de un pino. O sea, además de, claro, es que Inés y yo somos, Inés, Ángela y yo somos casi hermanas, ¿no? Por así decirlo, porque hemos compartido tantas cosas juntas y en el caso de Inés, además, a la parte de lo que es ser actrices y estar en escena juntas siempre, se le une también la parte de llevar la compañía, ¿no? Y de pues, todo lo que supone el detrás, la producción, el poner en marcha un montaje, todo eso. Entonces, para mí, Inés, ves, yo creo que después de Ramón, para mí sería muy difícil mi vida sin Inés, porque es también otra pieza clave en mi vida y en la compañía. Bueno, y tú misma lo acabas de decir, hay personas que conforman también la compañía sin ser socias vuestras y que trabajan habitualmente muy cerca vuestro y me gustaría que nos hablases un poco de Ángela Peirat y también me gustaría que nos hablases de Carlos Segui, con quien compartes eh, muchos protagonismos, ¿verdad? Sí. A ver, Ángela, pues justo lo que decía antes, Ángela también es como una hermana. O sea, es que al final son relaciones que van más allá de lo que es simplemente compañerismo e incluso simplemente amistad, ¿no? O sea, son relaciones muy, muy fuertes las que se crean.
Entonces, en el caso de Ángela es eso, para mí también es casi como, como una hermana. Y en el caso de Carlos, es familia también. Carlos y yo coincidimos haciendo, es curioso porque Carlos y yo coincidimos haciendo Usted tiene ojos de mujer fatal en la radio, que era una versión de la obra de Jardiel, que había una parte también de Ramón, y luego coincidimos los dos en Eloísa está En debajo de un Eloísa, almendro. justo, sí, Entonces, sí. El claro, yo decía, vamos como 2017, de Jardiel a Jardiel, sí. y, y es verdad que para mí, claro, yo, Eloísa era lo primero que yo hacía fuera de la compañía, y para mí tener a Carlos allí fue como un poco casa, ¿no? Y fue maravilloso compartir esa experiencia con él. Luego además hemos trabajado, ahora mismo está en El Mensaje, lo que pasa es que se nos va ya en nada, pero hemos trabajado con él en El Mensaje. Hicimos también otra función preciosa que se llamaba Lo que mamá nos ha dejado, que la hacía de nuestro padre, o sea, el padre de Inés, Ángela y yo, era muy bonita. Entonces es que Carlos es un ser humano maravilloso. Genial. Una pregunta como actriz de Ujú. teatro y como productora de teatro. Cuando estalla el tema de la pandemia, Sí, se generan muchas incertidumbres, Ana. sí. Esas incertidumbres, en el caso de la gente, de los compañeros vuestros que vivían de la interpretación en audiovisual, ya sea en televisión o en cine, se Ujú. fue resolviendo poquito a poco, pasito a pasito, bastante más rápido. ¿Cómo lo habéis vivido los teatreros? Claro, a ver, nosotros tuvimos la suerte, nosotros cuando nos confinaron, teníamos dos estrenos pendientes, uno en abril y el otro en mayo, me parece que era mayo, junio. Uno era El Móvil y otro era Sueños de un seductor. Entonces, de repente, cuando todo pegó el boom y el estado de alarma y el confinamiento, claro, fue como, vale, no sabemos qué va a pasar con estos dos proyectos. Lo que pasa es que, claro, tenemos la suerte de estar trabajando en el Teatro Lara, que Antonio Fuentes, su director, es un tipo de una valentía asombrosa. Y el Teatro Lara fue el primer teatro privado que abrió en Madrid. En cuanto se pudo volver a hacer teatro, Antonio Fuentes abrió su teatro. Esto, claro, hizo que yo no sé si a partir de junio, no sé si fue mayo o junio cuando empezaron las fases de desescalada, estas que nadie, que nadie terminaba de comprender cómo funcionaban, pero nosotros el 17 de julio estábamos estrenando Sueños de un seductor y el 29 de agosto me parece que fue, estábamos estrenando El Móvil. O sea que en ese sentido creo que fuimos muy, muy afortunados gracias sobre todo a la valentía de Antonio Fuentes que dijo abro el teatro. Y es verdad que la gente lo agradeció, la gente necesitaba eso, necesitaba salir. Se demostró durante el confinamiento que la cultura es imprescindible y luego además nosotros volvimos con dos comedias, con lo cual también la gente agradecía mucho ir al teatro y reírse. Estaba el tema de las mascarillas, estaba el tema del distanciamiento, todo parecía que iba a ser muy raro, pero bueno, al final no fue tan raro y yo creo que volver a reencontrarse con, o sea, para nosotros desde luego volver a reencontrarnos con el público fue algo mágico. Y de hecho la cultura es segura, es decir, no ha habido ningún brote en ningún ámbito cultural. Así que yo creo que en ese sentido se hizo bien. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, de muchas trayectorias, pero deberíamos de explicarle concretamente a la gente en estos momentos por qué, ahora que vais a prorrogar las funciones de Sueños de un seductor hasta noviembre como mínimo, y ya veremos, que seguro que seguirán más, y del mensaje, me gustaría que les explicases un poco por qué les debería apetecer ver cada una de las dos obras. Perfecto. Pues a ver, el mensaje yo creo que hay que verla porque, para empezar, es una comedia muy divertida.
la gente va a pasar un rato maravilloso, pero luego además es una historia sobre una familia que, a la que se le había olvidado cuánto se querían, ¿no? Hay una frase que decía el otro día Ramón en una entrevista que es una función que la gente va a salir del teatro y va a querer llamar a su madre o a su hermana o a su hija para decirle te quiero. Entonces, eso es muy bonito porque es un reencuentro entre personas que se querían, pero que por ciertas cosas que han ido sucediendo en sus vidas, pues se han distanciado. Y todo eso lleno de enredo y de situaciones hilarantes. Y Sueños de un seductor, bueno, es que Sueños de un seductor es la comedia romántica por excelencia de Woody Allen. Entonces ya solo por ir al teatro a ver un Woody Allen, yo creo que merece la pena. Y además el tándem Woody Allen-Ramón Paso, hay que verlo. Hay que verlo porque es muy, muy, muy interesante. Y es eso, es una comedia romántica con mucha ternura sobre la importancia de ser uno mismo y de no querer ser algo que no eres. Y bueno, pues tiene esta cosa de qué pasa cuando buscando al amor de tu vida te enamoras de la mujer de tu mejor amigo. Se crea ahí un triángulo que bueno, la gente tiene que venir a verla para saber cómo termina. Bueno, pues Ana, ha sido un enorme placer que hayas podido encontrar un ratito para charlar, Muchísimas gracias. porque de verdad que tendríamos que poner en valor, en un mayor valor, a mujeres valientes y arriesgadas como tú, que forja su carrera a través de montajes tan importantes y tan interesantes. Oye, por cierto, una curiosidad antes de que se me olvide. ¿Y Dime. cómo fue trabajar con mi amigo Jacobo Dicenta en Drácula? Muy bien, maravilloso. Muy bien. Además, de hecho, cuando trabajamos con Jacobo, bueno, Ramón cuando escribió Drácula, la escribía pensando en él. O sea, él decía, quiero que Jacobo sea sí o sí Drácula, porque ellos se habían conocido en un montaje que había dirigido Ernesto Caballero y la verdad es que fue maravilloso. Drácula es quizá el proyecto más ambicioso que nosotros hemos llevado a cabo. Y muy bien, fue una experiencia muy, muy, muy gratificante. Genial. Bueno, Ana, mil gracias por todo Muchas y gracias a ti. ya sabemos, en el Teatro Lara 5 funciones a la semana de la compañía Paso Azorín, todas súper interesantes y en casi todas ellas Ana Azorín protagonizando. Un beso enorme Un y beso. mucha mierda, ¿vale? Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego.